¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Hoy es un día triste para este equipo, para este programa, para un servidor y para todos aquellos amigos que durante casi 15 años nos han venido siguiendo en este programa, Tierra de Sueños. No solamente a los amigos que nos han visto en 25 Televisión y asociadas, así como el Grupo Cadena Local Media, sino también a aquellos que nos han venido secundando desde Miami Televisión, Estados Unidos, o Nueva Imagen Televisión en Argentina. A todos muchas gracias por haber participado, por haber aportado vuestro granito de arena y sobre todo por haber contribuido a que este programa Tierra de Sueños haya durado tanto tiempo en televisión, en pantalla. Hoy, como les digo, es el último programa de este servidor aquí, en Tierra de Sueños, en esta su casa, pero eso no significa que no volvamos el día de mañana a hacer otro programa, o a lo mejor este mismo de aquí un cierto tiempo, pero por ahora vamos a tomarnos un tiempo de relax, un tiempo de descanso, de reflexión también por otra parte, de multitud de cosas que venimos haciendo y que necesitamos también más tiempo para vivir con la familia y para la familia. Por tanto, hoy es el último programa de Tierra de Sueños. Les agradezco muchísimo que hayan ustedes contribuido, como les digo, a que este programa haya durado tanto tiempo en antena, y les vamos a dejar con algunas que otras píldoras, algunas que otras entrevistas que tenemos todavía ahí que ofrecerles y que les vamos a presentar en el día de hoy. Nada más, solamente decirles que hemos estado muy a gusto trabajando para todos ustedes, que nos ha encantado trabajar en 25 Televisión y asociadas, que a sus directores, empezando por el propio director de esta casa, le agradezco muchísimo la confianza y cómo nos han tratado, y que volveremos seguramente a hacer un Tierra de Sueños u otro aquí, porque hemos estado, como digo, muy bien atendidos. Muchas gracias a todos ustedes. Espero volverles a ver en otra ocasión, y recuerden que nosotros, no obstante, seguimos haciendo radio. Estamos en Luces en la Oscuridad, lucesenlaoscuridad.es, un programa nacional de radio que ya llevamos 33 años realizándolo, y un programa nuevo que hemos empezado hace reciente a través de la plataforma Twitch, los jueves y los sábados a partir de las 10 de la noche y hasta las 12, durante 2 horas, los jueves y los sábados, hablamos de temas que tienen que ver con el humanismo, lo mismo que veníamos abordando aquí en este programa, pero de forma pues más de monográfico, con más tiempo, porque hablamos de 2 horas con un mismo tema, con diferentes especialistas que nos van a hablar de aquellas otras verdades que deberíamos de conocer y que no conocemos. Les espero ahí, en Twitch, plataforma Twitch, que podrán ustedes conseguir descargándolo a través de su Google Play o su Apple Store, ¿verdad? Tanto si tienen iOS o tienen Google Play, pues pueden descargarse esa aplicación, se llama Twitch, y nos pueden encontrar como Luna Llena Radio en Twitch. Jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Nada más, muchísimas gracias, en nombre de todo el equipo, 1000 gracias, 1.000.000 de abrazos, y como siempre les hemos diciendo en este programa, pues no se olviden de seguir siendo buenos. Muchas gracias, les dejamos con esos píldoras, esos programas que teníamos pendientes que ofrecerles, y hasta un nuevo ver. Muchas gracias, que sean muy felices, feliz fin de semana y hasta siempre. Adiós. La espagiria es el nombre que recibe la producción de medicinas y remedios a partir de elementos vegetales y mediante procedimientos alquímicos. Se trata de una disciplina practicada desde hace siglos y cuyo nombre se atribuye a Paracelso, el astrólogo, médico y alquimista del siglo XV, que hoy es considerado el padre de la farmacología. No obstante, más allá de trabajar a un nivel material, la espagiria, como su hermana mayor, la alquimia, como digo, contempla un universo donde lo físico y lo metafísico forman parte de un continuum. Así, a medida que el practicante de tales disciplinas se sumerge en los secretos de la naturaleza, va adquiriendo la capacidad de purificar sus elementos a la vez que se purifica a sí mismo
desde un punto de vista espiritual. Hoy vamos a conocer no solamente algo de la alquimia, sino esta otra disciplina hermana de la propia fuente alquímica, donde se trabajaba más el metal, y aquí vamos a trabajar con otros ricos elementos, en este caso ricos y vivos elementos. Y lo vamos a hacer con Pedro Cano, maestro de Espagiria y director de la escuela Kepper, quien ya se encuentra con nosotros tanto en radio, en Luces en la Oscuridad, como en Tierra de Sueños. Pedro Cano, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Bienvenido, Pedro, bienvenido, un placer saludarte y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirme. Un placer, hombre, un placer. Pedro, claro, tú eres el director de una escuela que se ha puesto al día sobre no solamente temas que tienen que ver con la trascendencia, el crecimiento personal, etcétera, etcétera, sino también por esa evolución espiritual que se ha buscado a través de siglos en diferentes disciplinas como la alquimia, ¿no? Donde se buscaba el cambiar, ¿no? Lo malo, lo duro, lo adverso en bueno, en positivo, el plomo en oro, por ejemplo, etcétera, etcétera, que es lo que buscaban los alquimistas. Pero el tema que esta noche vamos a abordar, la espagiria, ¿qué trata exactamente? Los metales no, trata seres vivos como las plantas, ¿qué trata? No, y también metales. Ten en También cuenta, metales. claro, a ver, la palabra espagiria viene de un invento de Paracelso, que le gustaba hacer palabras a partir de la fusión de otras, y realmente solo utiliza la palabra espagiria en un párrafo, prácticamente. Por espagiria viene de dos palabras que significa separar y unir, que procede de un axioma tradicional en la alquimia que es solve et coagula. Esa dinámica solve et coagula está relacionada con la propia dinámica de todo el universo, es decir, todo el universo, incluso desde nuestro propio proceso de creación hasta el proceso de creación y de disolución de los mundos, se basa en ese mismo principio solve et coagula. Nosotros en el laboratorio, en el proceso de transformación de las materias, en el proceso de disolución y posterior coagulación, se va llevando a la materia a un nivel de perfección que le acerca a su ideal. En toda la tradición alquímica se sostiene que en el proceso de densificación de todos los seres se mantiene una matriz, que es una matriz de perfección. En el caso del ser humano, los cabalistas hablaban del Adán Kadmon, que sería el humano armónico, el humano perfecto, simétrico. Digamos que nuestra vocación es acercarnos al Adán Kadmon o al espíritu crístico. Pero ese acercamiento al espíritu crístico, cuando se realiza de forma material, implica una trascendencia que lleva a la desaparición, porque la materia tiene sus leyes. Cuando trascendemos la materia, trascendemos a otro nivel diferente. Dentro de la dinámica de lo físico, lo que los alquimistas llaman el mundo sublunar, estamos en una dinámica de búsqueda de la perfección desde la imperfección, pero es una imperfección necesaria para mantenernos en el juego de la materia. Al final es una búsqueda espiritual que forma parte de un juego de Dios jugando a dejar de ser Dios para volver a encontrarse siendo Dios. Es una paradoja importante que en la tradición Sankhya ayurvédica, de la que yo he vivido muchos años, pues se entiende muy bien como proceso de densificación de la conciencia. Pero en la espagiria se trabaja tanto el mundo vegetal como el mundo animal, mineral, perdón, porque nosotros entendemos que el mundo mineral también es un mundo vivo. Todo lo que está animado por el espíritu universal, el prana o el spiritus mundi, el ánima, eh, es, está vivo. Y de hecho el remedio espagírico debe de preservar
esa vida o ese espíritu universal de la planta o del metal o del mineral para que el remedio también sea un remedio vivo, de forma que no solo trate las enfermedades del cuerpo, sino que además colabore con el individuo dentro de lo que él desee en su proceso de evolución espiritual. Al final, el proceso de evolución espiritual es un proceso personal y no se puede forzar desde el exterior. Es decir, yo puedo darle un remedio a alguien con fundamentos espagíricos, pero a lo mejor no hace nada a nivel espiritual si la persona que lo toma no está en ese deseo. Al final es un deseo personal. O sea que la Espagiria, de alguna manera, la creó Paracelso, ¿me estás diciendo? No, que No, va, para no, nada. para nada. Paracelso lo que pasa es que hacía mucho ruido, Ya, pero había muchos Paracelsos. claro. La espagiria procede de la medicina medieval, tanto árabe. De hecho, se sospecha que Paracelso tuvo dos maestros, uno más conocido que es el abate Tritemio, pero luego había por ahí otro que era Salomón Trismosín, que se supone que era un turco que conectaba más con la vía, con las vías árabes. Eh, Posiblemente fuesen reales, o a lo mejor simboliza un poco esa búsqueda o esa fusión que en Paracelso se daba, lo mismo que en todos los alquimistas de la época, que era la conexión con las diferentes tradiciones. Ten en cuenta que la alquimia como tal procede de la tradición hermética, de la que donde se produce la primera fusión, el primer crisol importante de la tradición hermética es Alejandría. Y ahí se funde toda la tradición mágica religiosa egipcia, de la que bebemos en el cristianismo y en un montón de tradiciones. Se funden las tradiciones mesopotámicas, la astrología, todo lo que venía de India, porque ya desde la época de Alejandro Magno el trasiego de información entre el Valle del Indo y Grecia era permanente. Y ahí se produce una fusión de la cual beben los médicos árabes y beben sobre todo las tradiciones cristianas que conectaban con el gnosticismo originario a través de pues gente como Prisciliano o posteriormente el catarismo o los templarios. Al final es un cóctel de tradiciones que sirven como soporte a lo que a mí me gusta llamar, al estilo de Gurdjieff y de otros, la tradición perenne. Es decir, hay un conocimiento que subyace en todas las tradiciones y que es igual en todas las tradiciones y que se mantiene vivo. A veces solo cambia de careta o de disfraz, pero sigue siendo la misma historia. A mí me gusta más hablar de medicina hermética que de espagiria. Hermética de Hermes, que al final era el... Alternativa o medicina alternativa. Bueno, yo no sé hasta qué punto sería medicina alternativa, ya que la farmacopea de hoy se nutre, vamos a llamarlo así, también de la espagiria, o se nutre de las plantas, se nutre de los minerales, se nutre un poquito en su composición Se química. nutre, sí, se nutre de la medicina medieval. Exacto, es que yo me preguntaba ahora, escuchándote, Pedro, claro, para hacerse el siglo XV, pero es que mucho antes hablabas del medievo, por utilizar las plantas, por hacer ungüentos, por utilizar remedios caseros, se ha quemado a la gente. Se consideraba a la gente que trataban con las plantas en el Sí, medio pero caso de o de magia, ¿verdad? Simplemente una también señora, depende de la época y de los lugares. claro, se retiraba al monte y alguien le cogía manía a aquella señora o aquel señor, y era un señor o una señora que se dedicaba pues a recolectar las plantas, a estudiarlas, a utilizarlas para sus tratamientos, ayudando a la gente. ¿Cuánta gente se habrá quemado en la hoguera? ¿Cuánta gente se habrá quemado en la hoguera haciendo espagiria? Vamos, con otro nombre, pues Claro, bueno, fíjate, yo hay veces que a mí cuando me preguntan qué soy, a veces más que espagirista me gusta decir que soy hierbero, por lo mismo, porque, un claro, poco por conectar con eso. A ver, hay dos niveles. Fíjate que nosotros en la escuela, gran parte del material que nosotros estamos aplicando a la formación, al final la espagiria mm, tiene un cuerpo doctrinario, digamos, algo limitado, sobre todo porque a partir del siglo XVIII empieza a haber un cambio de paradigma que elimina una serie de temas. En la medicina medieval,
era muy común que un médico árabe o que un médico judío levantase el tema astral del día de la consulta para ver cómo iba a funcionar la cosa. En medicina china y en medicina ayurvédica se usa la astrología. En el siglo XVIII todavía había facultades que enseñaban astrología. Eso se eliminó. Llegó un momento en que se decidió que eso ya no era científico, cambia el paradigma y eliminan una serie de parámetros que se decide que ya no son científicos cuando antes lo eran. Nosotros estamos tirando de textos de Averroes y de Avicena. Y estamos hablando de tipos que a su vez lo mismo te traducían cosas de Charaka, que era uno de los grandes de la medicina ayurvédica, como de Galeno, de Hipócrates, etcétera, e iban creando un cuerpo de doctrina científica aplicada a la medicina que tenía un muy alto nivel intelectual, en el cual se combinaba también la filosofía. Algo a los alquimistas también les llaman filósofos, porque somos amantes de la naturaleza. Al final, o sea, somos amantes del conocimiento, perdón, los filósofos de la naturaleza. Pedro, pero para que todo el mundo nos entienda, porque claro, el temario o las explicaciones que nos da son de, son de alguien sabia que ya sabe muy bien de lo que está hablando, lo que está tratando. En términos generales de alquimia ya lo sabemos que buscaban convertir el plomo en oro y bueno, si queremos ver algo más de trascendencia ahí lo podemos ver también, ¿no? Pero Bueno, esa era la leyenda. claro, Al entonces, final lo de convertir el plomo en oro era una prueba de que sí, ibas por el buen camino. que ibas por el buen camino, ¿no? Bueno, el atanor ese que tienen los alquimistas, ¿no? Para convertir ese plomo en oro, también lo tienen los esparejistas, ¿no? No sé si está bien dicho esta Sí. palabra, o hierberos, como tú bien decías, ¿no? Pero claro, vamos a trasladar esa comunión espiritual con lo que se está trabajando, porque no sé si es que le queremos buscar un poquito lo espiritual a todo lo que hoy tenemos y conocemos, me explico, ¿no? El alquimista buscaba, o en esencia buscaba transformar, el tema metafísico lo dejamos aparte, buscaba lo otro. Otra cosa es que Claro, pero es que a si través tú, del tiempo los nuevos alquimistas han ido evolucionando diciendo, bueno, pues a través de este proceso alquímico yo puedo encontrar a Dios. No lo sé, ¿eh? claro, pero eso es porque Jung hizo mucho daño a la Claro, bueno, alquimia. Jung ha hecho Eso es daño, un rollo junguiano. claro, Pero no había ni un solo alquimista sí, que no fuese espiritual. Nunca. La espagiria, o sea, la tradición hermética tiene tres pilares fundamentales que son la astrología, la cábala o la teurgia y la alquimia. Y la alquimia es un proceso por el cual conoces a Dios a través de sus obras. O sea, lo que nos ha llegado de la alquimia es una justificación de los químicos para entender de qué iba la fiesta. Pero para un alquimista separar lo filosófico y lo espiritual del trabajo sobre la materia era imposible. Ellos iban buscando los secretos de la creación, no iban buscando el oro. Lo que pasa es que cuando trabajas con metales, que es una de las cosas con las que más trabajan los alquimistas, pero luego hablas con Luis Silva y te trabaja con rocío puro y duro, de la obra universal. ¿Vale? Dile a Luis Silva cuánto tiempo hace que no trabaja con metales. sí, 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 sí. Pero O ¿cómo a se Puche encuentra? o a otros de los que están trabajando por ahí con alquimia, ya no trabajan con metales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el proceso alquímico tradicional iba por otro lado. Yo siempre digo que la espagiria primero es una manera de crear remedios para ayudar a la gente, pero también es un proceso por el cual el que quiere accede al conocimiento alquímico. Hay gente que se queda en el cacharreo, como yo Aquí, digo. Luis Silva lo hemos entrevistado muchas veces en este programa, un gran amigo, y desde aquí le enviamos un fuerte saludo porque Yo le quiero un montón porque además es una gran persona. es una gran persona, sobre todo es eso. Y sencillo, ¿eh? Con todo lo que sabe, y Claro. sencillo, con todo lo que Pero sabe. eso es el secreto de los sabios. Claro. Pero ¿cómo llegamos a encontrar a Dios a través de la alquimia? ¿Cómo llegamos a ser más, más espirituales a través de la espagiria? ¿Cómo lo conseguimos eso? Porque claro, desde la distancia, Pedro, estarás conmigo, dices, bueno, sí, pero ¿qué es lo que hacen? Cogen metal, cogen minerales, hacen un proceso químico, ponen esto y ¿qué van encontrando ahí? ¿Dónde está el tema espiritual? ¿Dónde está la esencia?
¿dónde está el momento? ¿Me explico? ¿Dónde Ujú. está el taller, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo encuentro a Es Dios que a través de la el alquimia, taller, a través de la espagiria? claro, a ver, con mis alumnos les pasa, cuando ellos empiezan a trabajar con nosotros, se dan cuenta que gran parte del trabajo que estamos haciendo es el mismo trabajo que puede hacer un químico, un farmacéutico en su laboratorio. Ujú. ¿Qué pasa? Que tenemos en cuenta otros elementos, por ejemplo, que la dinamización o la animación o la preparación de un remedio tiene que tener en cuenta elementos astrológicos para canalizar las fuerzas astrales. Eso ya es una diferencia importante. Pero cuando tú estás canalizando las fuerzas astrales y estás haciendo un trabajo de purificación del remedio, cada vez que el remedio en ese proceso solve coagula se va liberando de lo que Paracelso llamaba sus superfluidades, que son las impurezas de la sustancia, y la sustancia se está volviendo más pura, cada vez tiene más capacidad para canalizar esas fuerzas astrales y eso influye en el operador. Llega un momento en que a partir de determinado nivel o te abres a los cambios que se producen en ti a través de esas fuerzas astrales que van influyendo, pues, por ejemplo, a través de los nadis, que diría un ayurvédico. Es decir, cuando los canales energéticos se purifican y el prana empieza a circular de una manera mucho más libre, lo mismo que se produce en yoga, un acceso de la kundalini, es similar a lo que se podría producir en los centros sefiróticos en un cabalista o en un espagirista que trabaja desde la visión de la cábala. ¿Qué diferencia, O por ejemplo, habría, Pedro? Porque, claro, desde un punto de vista esotérico lo entendemos, lo que quieres decir, pero, por ejemplo, un farmacéutico que tiene su laboratorio, empieza a trabajar con las plantas, está haciendo espagiria, no, estaría haciendo alquimia. haciendo fitoterapia. Bueno, estaría intentando también encontrar a ese Dios a través de ese trabajo. O Si sea, quieres, sí. Si ese es su claro, propósito, sí. Es claro, que entonces, la cuestión es el propósito. Es decir, si yo ahí voy, soy un farmacéutico ateo, ahí voy, ahí eh, voy, ahí voy. La entendiendo lo espagiria que he ateo empezado, como abstracto, no como acatólico, por ejemplo. claro, Yo creo que a este nivel nos entendemos cuando decimos que alguien es ateo. Si es materialista, si su concepción es puramente materialista y lo que vas buscando es el principio activo, ya está. Va a llegar a conseguir un remedio muy potente. ujú, Pero la espagiria lo que además intenta es que ese remedio no sea solo curador, sino que además sea transformador, transformador. transformador. Pero claro, transformador para una persona que crea que hay algo Pero más, para una persona que quiera, que es diferente, pero que crea en algo, porque si no cree sí, en nada, o que esté abierto, o que esté abierto a la posibilidad de investigar. A ver, si a mí me plantean que a través de una planta determinada o de un mineral determinado, los minerales la ventaja que tienen es que tienen una capacidad cuando se trabajan adecuadamente, lo que pasa es que es más complicado, ujú, de crear remedios que tienen un nivel curativo, un nivel de amplificación de la conciencia brutal. Pero cuando tú estás trabajando con una planta, si lo que si a ti te dicen que esa planta tiene la capacidad a través del proceso de purificación del remedio, lo que llamaríamos un magisterio o un elixir, de conectar con su quinta esencia y a partir de ahí liberar o canalizar la información pura de la fuerza planetaria con la que conecta, si esa persona le dices eso y te dice que eso es una chorrada, pues aquí se acabó la historia, vamos a hablar de curcumina, no vamos a hablar de otra cosa. yo hay personas con las que puedo hablar de cómo conseguir que una planta libere más sus principios activos, punto pelota, eso es farmacología. El salto de la farmacología a la espagiria es la necesidad de crear un cambio de conciencia o la necesidad de elevarse un escalón en la percepción de lo espiritual, que sería la diferencia. A efectos prácticos, yo le doy a cualquiera un remedio espagírico, lo analiza y es fitoterapia. La diferencia es que cuando en los procesos de purificación el remedio espagírico se va exaltando, como decimos
en espagiria o en alquimia, se va consiguiendo que se libere mucho más de su lastre, de su densificación, de su densidad. El remedio se va haciendo más espiritual y conecta más con la capacidad de amplificar tu parte espiritual. Pedro, Esa es la diferencia más importante. claro, claro, claro. Pedro, si ponemos un ejemplo para que todo el mundo la entienda, se habla de las flores de California, se habla de las flores de Bach, se habla de los remedios, los 36 o 38 remedios de flores de Bach, ¿no? ¿Eso sería espagiria? No, eso sería terapia floral. O sea, entonces Es diferente. ahí entonces Claro, la persona que va a buscar la planta, macera la planta, la pone astrológicamente donde está la luna y donde están los planetas, para que la esencia de la planta salga a flote. La trabaja, busca la esencia vibracional de esa planta a través de los diferentes modos alquímicos con los que está trabajando. ¿No sería espagiria entonces? sí. Ah, entonces. Claro, lo que pasa es que el remedio final en un terapeuta floral, Ujú, nosotros cuando trabajamos con una planta contamos con que la planta y cualquier ser vivo contiene tres principios que denominamos mercurio, azufre y sal. Mercurio es la parte espiritual, la parte sutil, pero además la parte fecunda, es la hembra, es lo femenino, lo femenino como lo que conecta con la madre cósmica. El azufre es el macho, es lo masculino, es la parte activa, es la parte dinámica. Y la sal es el receptor mineral que estructura la energía de la vitalidad de la planta. Es al final el que fija la información, ¿vale? Cuando yo trabajo un elixir floral, eh, y además estamos hablando de un gran maestro como era el doctor Bach. El doctor Bach no quería crear un remedio de nivel farmacológico, que es en el punto en el que estamos ahora, ni un remedio para grandes terapeutas. Lo que quería era un remedio popular que además fuese fácil de fabricar y que se lo pudiese hacer todo el mundo. ujú. Entonces, ¿qué hace? Pues crea un elixir acuoso que canaliza, vehiculiza la información de la planta, su mercurio, pero el elixir no tiene ni azufre ni sal. Es decir, a ti el elixir floral te transmite una información, te transmite la parte femenina, la parte fecunda, incluso animada con cierta cantidad de espíritus mundi, por eso lo ponía en contacto con el rocío o con agua de manantial. Yo creo que lo ponía directamente a macerar en rocío, pero bueno, esa es una idea mía. Pero lo que le da a la gente es una chispa de información. Ten en cuenta que él, entre otras cosas, era homeópata. Entonces, él lo que hace es dar información. Pero si tus canales están muy bloqueados o tienes muy poca energía o estás muy intoxicado, es muy difícil que esa información genere la reacción necesaria para que pegues el salto. Te puedes dar cuenta, pero necesitas la chispa sulfúrea, la chispa de activación y la parte de la sal de la planta, que es la que fija la información de la planta y la hace llegar a tu estructura mineral, No ¿vale? Esa obstante, es la diferencia con o sea, yo podría hacer un remedio floral espagírico, pero al final me saldría un elixir, porque le tendría que meter su azufre y su sal, ¿entiendes? perfectamente. En cualquier Lo caso, cual no quiere decir que las flores no funcionen, ¿eh? claro, claro, claro. Pedro, qué maravilla, no obstante, que hayan personas que se preocupen ya no solamente por los ecosistemas, sino por las plantas, ¿no? Eh, esas que se hablan entre ellas, ¿no? Esas Claro. que, que se cuidan entre ellas, ¿no? Uh -huh. Esas que cuando le acercas una cerilla empiezan a chillar, ¿eh? Si lo ponemos en una máquina de estas eh, ¿cómo se llaman estas máquinas que miden los impulsos cerebrales? Sí, los encefalogramas. Exacto, bueno, Sí. ese tipo de máquinas que detectan vibraciones, ¿no? Uh Y -huh. chillan las plantas y se quejan. Y si pudiéramos entender lo que dicen, pues a lo mejor nos preocuparíamos más por el medio ambiente y por lo que tenemos alrededor, ¿no? Qué Yo maravilla, qué sé, yo creo que somos demasiado egoístas como especie. claro. Yo igual con la edad voy perdiendo esperanza por
especie humana. Pero bueno, siempre quedan algunos por ahí que salen al campo Hay más gente y buena que mala, está claro. Lo que pasa es que lo malo hace demasiado ruido, Pedro. Lo malo hace eso siempre. demasiado ruido. Digo, tienes una página web tú como escuela en Sevilla. Estás ubicado en Sevilla, ¿no? Sí, pero ahora mismo, a ver, yo tengo mi espacio de trabajo en mi casa, pero la escuela es online. Ahora mismo la escuela es online. A veces hacemos encuentros presenciales, pero los hacemos en lugares a propósito. Todavía, desgraciadamente, no tenemos un espacio que es el que a mí me gustaría, que fuese aula y laboratorio donde la gente pudiese venir y trabajar todos juntos, pero bueno, todo se andará. Llegará un Todos. momento, espero que antes de que se me acabe el plazo de esta vida, pues lo tenga montado, si no, pues ya lo haré para la siguiente. ¿Qué le vamos a hacer? Pásame tu página web, por favor, Pedro. Sí, sí, no, o sea, página web no tenemos. Tenemos un espacio en Facebook y en Instagram. Si la gente entra como Kepper, KHEPR, el Kepper ¿Qué? es el Kepri, el escarabajo sagrado egipcio, no por casualidad. Es KH, Kepper. Muy bien. Pues Kepper Escuela de Espagiria, y sí. ahí les va a ir llegando información. Todavía no estamos tan organizados como para tener página web, sobre todo porque hay que meterle mucha energía y hay que darle tiempo, pero bueno, todo se andará. Pero a través de la escuela Kepper, en Facebook o en Internet, o incluso, sí, sobre todo Facebook, o si se meten por Internet nos van a encontrar seguro. Pedro Cano, pues muchísimas gracias por tu aportación a Luces en la Oscuridad y a Tierra de Sueño. Eres muy amable. Muchas gracias. Pues de nada, a vuestra disposición, y ha sido un verdadero placer. Igualmente, recuerdos a Luis Silva si lo ves, por favor. Uf, hace mucho que no le veo, pero me encantará verle en algún momento. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Pedro. Adiós, adiós, adiós. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad? Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista. Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa. La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro, y estar informado de forma holística. Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder. Te esperamos en iVoox.com.